Hola, Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo evangelista Joselito Pérez. Paso por acá para honrar tu vida en el nombre de Jesús, recordando que este es tu programa, La Hora de la Unción. Hoy tenemos un invitado especial, un muchacho que Dios lo ha levantado con una unción poderosa. Pero antes de, quiero bendecir a mi hermano Joan. No estamos solos. Joan, Amén, Dios te amén. bendiga Un mucho. privilegio ¿Cómo estar estás? aquí con ustedes y sé que hoy Dios va a traer una palabra de avivamiento, una palabra de impartición, así que el que está en silla de ruedas váyase preparando para levantarse, el que está en camilla prepárese para recibir su milagro, porque hoy no es un Así día es. común según el tamaño de tu fe. Amén, wow, tremendo. O sea que creemos que lo que Dios va a hacer hoy será algo sobrenatural. Hoy es un día poderoso, hoy es un día donde vas a recibir tu milagro. Así que mantente activo, no te desenfoques, que algo puede suceder contigo en este día. Quiero bendecir al invitado especial, a mi hermano Freiki Pérez. Dios te bendiga, Freiki, ¿cómo estás? Dios bendiga a todos. Para mí es una bendición estar aquí en este programa. Creo que Dios va a hacer algo poderoso, extraordinario. Creo que la presencia de Dios se va a mover entre nosotros. No te vayas, está pendiente, porque lo que Dios hará será poderoso. Amén. Así es, así es. Hoy hay una palabra fresca, mi hermano Joan. Sí, lo siento así. Aleluya. Wow, gloria a Dios. Óyeme, yo sé que lo que Dios va a hacer va a impactar la vida. Y hay gente que siempre están activos, esperando excelencia cristiana, porque entiende que este es un programa de bendición, un programa de cambio, un programa de rompimiento, y creemos que Dios lo va a hacer. El tema que hoy va a expandir o va a ministrar el ministro, ¿cuál es, mi hermano Freik? Un milagro en tiempos de crisis. No. Repite ese tema, repítame eso, por favor. Un milagro en tiempos de crisis. Wow, no. El mundo tiene que escuchar esta palabra. No sé, como que siento algo especial hoy con ese tema. En tiempos de crisis. Dios mío. Es extraordinario entender que hay milagros que pueden suceder en tiempos normales, pero en tiempos de crisis es extraordinario que suceda un milagro. Así mismo. En tiempos de escasez, en tiempos en donde todo está negativo, todo está en contra. En ese tiempo podemos ver un milagro, eso es extraordinario. Yo creo que en este tiempo tú vas a tener un milagro. Amén. Así que manténgase activo, que Dios va a dar una palabra poderosa, un milagro en tiempos de crisis. Bueno, vamos a entrar en materia, Candela. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Aleluya. Vamos a darle el privilegio al hermano Frey, que es el invitado especial, que lea la palabra. Para mí es más que una bendición, gloria al Señor, poder leer la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos rápido al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. 17:8, Elías y la viuda de Sarepta. Y vamos a leer la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para trasladarse, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Gracias, Espíritu Padre, gracias, Santo. Señor, Gracias por Ahora tu palabra.
Te adoramos y te bendecimos, Tu Dios. palabra es fiel, Creemos es viva. que y algo es poderoso eficaz. tú harás hoy en el nombre Sí, poderoso sí, de Señor, Jesús. Gracias, Sí, mi Señor. Cristo. Amén. Aleluya. Es muy interesante escuchar esta breve historia. Muchos conocemos la historia de la viuda y Elías. Vemos que Elías era un profeta, que todo lo que el profeta decía se cumplía y todo lo que el profeta mandaba se hacía. Dice la Biblia, gloria al Señor, dice la Biblia que el profeta da una orden, y es que dice que por su boca, por sus labios no caerá agua ni habrá rocío en la tierra. Por 3 años el profeta da la palabra, y cuando da la palabra se va a irse, gloria al Señor, el profeta se esconde, y mientras está escondido el profeta, en ese momento había una gran escasez en Israel. Había una gran escasez, gloria al Señor, en el pueblo. Las vacas se estaban muriendo, el ganado se estaba muriendo. No había, gloria al Señor, nada para alimentos. Y vemos que el pueblo estaba compadeciendo de esta gran profecía que el profeta Dios. Wow. Aleluya, porque algo muy impresionante que yo he podido entender, que cuando un profeta que está conectado al cielo habla a la tierra Así es. tiene que obedecer. Así es. Sí, El así profeta dijo y se hizo. Y es poderoso que el profeta dijo: por palabra de Jehová que Dios ha puesto en mi boca, no caerá agua en la tierra, ni habrá rocío en ella. Wow. Es extraordinario que cuando el profeta dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no caerá agua ni habrá rocío en la tierra, yo pude notar algo, que no es lo mismo tú soltar una palabra fuera de la presencia de Dios que tú soltar una palabra dentro de la presencia de Dios. Aleluya. Así Es Así es. extraordinario que Wow. la gente ha querido soltar millones de palabras, pero las palabras que ha soltado, las ha soltado fuera de la presencia del Señor. La gente tiene que entender que el sazón no está en la psicología, el sazón no está, gloria al Señor, en tus capacidades, el Yes. sazón no está en tus estudios, el sazón no está en Wow, tus wow. habilidades, el Dios. sazón está en la presencia Así del es. Señor. Ay, La ay, ay, gente Dios mío. tiene que entender que cuando estamos en la presencia, los demonios se tienen que sujetar. Así es. Cuando estamos en la presencia, aleluya, las enfermedades se tienen que sujetar. Wow. Yo no he podido, Dios mío. gloria al Señor, ver, gloria al Señor, un hombre que hable, aleluya, que no se cumpla si está en la presencia de Dios. Así es. Satanás le tiene miedo a una mujer y a un hombre que está Yes. sumergido Wow. en la presencia Yes. del Dios Todopoderoso. Alguien Así tiene es. que alabar a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Wow. Alguien tiene que glorificar el nombre Wow, de Dios Cristo. está aquí. Cuando tú estás Hay en la algo, hay presencia de Dios, el diablo aleluya, te tiene miedo. Los demonios te tienen miedo. Así es. Aleluya, las malicias te tienen miedo. Porque el diablo entiende que un hombre lleno de la presencia de Dios es una amenaza en la tierra. Así es. Aleluya, es un hombre Dios que mío. habla y se cumple. Él no Así tiene es. que hacer mucha mueca. Él no tiene que hacer mucha pantomima. Él no tiene que, gloria al Señor, tener Wow, relaciones. wow, wow. Porque la presencia de Dios trae las relaciones, trae la riqueza Así y es. trae la alguien tiene que alabar a Dios. Yes, 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 Alguien yes, tiene yes, que yes, decir yes. en esta Esto está mañana: tremendo. me voy a quedar con la presencia, me voy a quedar en la presencia, porque Wow. en la presencia es que voy a tener la bendición de Jehová. Así es. Aleluya. O sea, que tú lo que Aleluya. estás declarando, que hay milagros que suceden en tiempos de crisis. Sí, sí, sí. Aleluya. Ahorita tú tocabas unos puntos muy interesantes que me Aleluya. llamó mucho la atención. Y era que Elías, cuando Elías profetizó y Elías declaró, él no habló por su propia concupiscencia. No, Él no habló no. por su propia Oh, my carne. God. La palabra dice que él estaba en la presencia. Sí, y sí. eso es un punto muy interesante, porque hay una ventaja. Cuando tú estás en la presencia, lo que tú batas en la tierra será atado en el cielo. Dios Yes. mío. Cuando tú estés en la presencia, lo que tú desates en la tierra será Aleluya. desatado en los cielos. Así Y es. yo sé que hay gente que ahora mismo están viendo este programa Excelencia Cristiana Televisión, y hoy yo te vine a decir que todo lo que está atado en el nombre de Jesús se desata. Aleluya. Cuando Sí. Elías soltó la palabra, esa palabra provocó un rompimiento en el mundo espiritual. Aleluya. Esto lo que de entender, Freiki, que mientras tú estaba soltando esta palabra, el espíritu de Dios tocó mi espíritu. Aleluya. Y lo que me dio a entender que en tu peor crisis es ahí donde sale tu mejor profecía. Sí, 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 Tú sí, debes sí, de sí, entender sí. que la Sí, crisis sí. no puede cerrar tu boca. La Ay, crisis, no, no, no. wow, Dios mío, la crisis no puede desenfocarte de lo que el cielo dijo de ti. No, Yo nunca. conozco un Dios que en peores
vives crisis, es ahí donde Dios saca tu mejor bendición. Oye, esa es la Joan. realidad. Por eso hay personas Wow. que hoy le vamos a dar el consejo de que si están en un momento que sienten que se está por manifestar una crisis, que no la detengan. Así es. Ajá. Wow. Ayuda a que Wow. la crisis se manifieste por completo. Si Wow. te quedan los últimos Dios guineitos, mío. los que están feos, Wow. bótalos, dalos, regálalos. Si te quedan los últimos huevos del cartón, bótalos. Dios Para mío. que la crisis se manifieste por completo. Porque Hey, cuando ella se Saba. manifiesta por completo, entonces le abre espacio al milagro Wow. en Así es, tiempo de Dios crisis. mío. Rabashaya. Wow. ¿Le abre Dios paso mío. al qué? Al milagro en Wow. tiempo de crisis. Aleluya. Rebashata, Wow. rabaya. Dios mío. Wow, hay un fluir. Dios Esto mío, está tremendo, profeta. Frankie. Wow. Esto está tremendo. En tiempos de crisis hemos visto un Dios poderoso obrar. Así es. Porque en el tiempo de crisis Dios se le manifestó a Israel. Wow. Ay, Dios se le manifestó al pueblo Dios. y le dijo: yo estoy con ustedes como poderoso gigante. En un tiempo de crisis donde el pueblo iba a ser exterminado, en ese tiempo de crisis Dios se le apareció. En un tiempo de crisis vemos a un Dios en el libro de Esther que al pueblo de Israel estaban casi para matarlo, y la Biblia dice que Dios obró en ese tiempo de crisis. Aleluya. No importando cómo tú estés posicionado, si Dios te dio una palabra Así que es. estarás contigo Ay, ay, como ay, ay, poderoso gigante, Wow. prepárate, aleluya, siéntate a esperar, porque Dios cumplirá su promesa. Así Dios es. cumplirá su palabra. Así es. No importando Yes, qué yes. demonio se levante, Dios no mío. importando qué diablo se levante, no Sharabahai. importando qué emperador se Wow. levante. La gente tiene miedo, gloria al Señor, porque piensa que la iglesia se va a caer por emperadores que estén gobernando, por Wow. gobiernos que Hey. estén, aleluya, gobernando. No, no, no. La Vete a la iglesia basura. nunca ha dependido de No. un sistema. Yes, La iglesia Shabbat. nunca ha dependido de un gobierno. Wow. Por eso que yo me siento tranquilo, aleluya, quien gane o quien no esté, porque Dios es el que reina por encima Así de es. todos los gobiernos que estén en la tierra. Así es. Aleluya, la Wow. iglesia tiene poder. Alguien tiene que alabar a No, Dios sí, aquí. sí, sí, sí. Es interesante, Aleluya. Frankie, lo que tú estás declarando. Es que el mundo debe de escuchar esta palabra. Sí, sí. El mundo debe de entender que nosotros dependemos de una palabra que salió Sí. de la boca de Dios. Oh, sí. Fíjate Yes. algo. Tú sabes que el mundo está en pánico en medio de esta cuarentena. Sí, Se sí. escuchan gritos por donde quiera. La Sí. gente dice, bueno, si ponen la cuarentena 24 horas, ¿qué va a pasar con mi vida? Dios. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la congregación? Gente que están bastante preocupados Aleluya. por la situación que estamos viviendo en este coronavirus. Hay gente que dice, si cierran el trabajo me va a llevar quien no me trajo. Si no trabajo no voy a comer. ¿Qué va a pasar con mi vida? Y hoy en día el mundo está en caos. El mundo está turbado. El mundo no encuentra qué hacer. Déjame decirte algo, que la palabra dice que vino palabra de Jehová sobre Elías. Dios le dice a Elías, escóndete en el arroyo de Querí. Allí le dio orden a los cuervos para que te sustente. Aleluya. Yo conozco un Dios que aunque las puertas de la tierra estén cerradas, Dios es capaz de tocar los cuervos. Aleluya, no importa de dónde venga, pero Dios tiene compromiso contigo. Aleluya. Dios tiene compromiso con tu familia. Tú no te vas a morir. Usted no depende del sistema, como decía el profeta. Tú no dependes del gobierno. No importa el presidente que esté en tu país. Tú dependes de la boca de Dios. Y si Ay. Dios tiene que tocar los brujos que te hacen la guerra para que te lleven comida, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que tocar al diablo para que te bendiga, Dios lo va a hacer. Aleluya. Pero alguien tiene que creer que Dios no es un Dios de muertos, sino un Aleluya. Dios de vivos. Joan, Así es, wow, así wow. No, y algo que me Joan. impacta es que hay una doble Chama. palabra, hay un doble levantamiento. Porque Elías, como usted había dicho, ya había hablado de que se cierren los cielos. Así es. O sea que cuando Wow. Elías llega donde la viuda, que encuentra que ella tiene agua en tiempo de escasez de agua. Así es. Y tiene harina en un tiempo que como no hay lluvia, no se está produciendo harina. Dios mío. A quien Dios le está hablando es Elías a través de la viuda. Así es. Ella dice, Dios no tengo nada, pero tengo agua y harina. O sea, Ay. tú tienes los dos elementos que están escaseando en esta temporada. Dios mío, no, que no, no, vienen a repite simbolizar la fe. O sea, Wow, tú en Dios tiempos de mío. coronavirus quizás no tiene empleo, pero tiene la fe. Wow. Y eso es lo que el profeta necesita para venir a profetizarte en Ay, tiempos de crisis. así es, aleluya. Wow, Dios mío. Joan lo que está diciendo que se necesita gente que crean en este tiempo. Wow, Sí, así yes, es. yes. Gente, Así es. aleluya, que arrebaten en este tiempo. Dios. Porque Dios no necesita Chama. mucho. Yo conozco un Dios que en un tiempo de escasez hizo que el pueblo de Israel le creciera la túnica. Qué fuerte. Dios Wow, traía no, no. maná Ay, del bien, bien. cielo. No, espérate.
El mundo tiene que escuchar esta Dios palabra. mío. Repite eso. Es que es interesante creer a un Dios que en tiempo de escasez hizo milagros, porque al pueblo de Israel le crecía la túnica, al pueblo de Israel, gloria al Señor, le crecían las sandalias, y entre más días pasaban, las ropas se ponían más nuevas. Dios Eso es mío. algo muy impresionante, creer eso, que mientras tú muy estés fuerte. pasando, Ay, aleluya, muy loco. mientras el tiempo te esté pasando, más nuevo tú te estás poniendo. Alguien tiene que Dios alabar mío, a Dios. Dios Y mío. algo muy interesante, y es que el mundo y la gente tiene que entender algo. Así es. Y es que por la palabra de Elías era que se estaba viviendo una escasez. Así es. Voy a Ay, soltar ay. esto. Dios. Por la palabra de Elías era que se estaba viviendo un tiempo de escasez, Va a profeta. entrar ahí, Así es, varón, va a suelta entrar esa ahí. Voy a palabra. entrar ahí. Ay, La Dios gente tiene que entender que ahora mismo el coronavirus está, la pandemia está, la crisis está, pero es por la iglesia que está. Nosotros, aleluya. ¿Tú sabes Está por qué fuerte estamos eso. viviendo un tiempo de escasez? Es porque esto está profetizado y está dicho en la palabra. Así es, La gente así es. tiene que entender, aleluya, Wow. que esto no está dicho por un psicólogo. Así Esto no es. está dicho, gloria al Señor, aleluya, por un historiador. Así es. Esto no está dicho, aleluya, por la tecnología. Wow. Esto está dicho por la palabra de Dios. Así y es. como está dicho por la palabra de Dios, yo me confío en la misma palabra que dice, y yo, aleluya, y confío en mí, porque yo he vencido al mundo. Así Aleluya, es. Sí, sí, confía sí. en mí. Yo quiero que alguien diga, voy a confiar en él, Sí, voy a porque confiar en él él. venció Voy a confiar. primero. Alguien Así tiene que es. alabar a Dios aquí. El Dios que le servimos es un Dios que venció en la cruz del Calvario. Así es, Pero así claro. es. Dando a entender que lo que nosotros estamos peleando es con algo vencido. Aleluya. Algo que Cristo le aplató la cabeza Ay, ay, en ay. la cruz. Dando a entender que lo que va a mover montaña, lo que va a mover tu milagro en tiempo de crisis, es un corazón que le crea a Dios en los momentos difíciles. Ay, ay, y yo ay. sé que hay hombres, mujeres, niños, aleluya, ancianos, gente que están viendo este programa, que hoy se van a levantar en pie de guerra. Sí, sí, y van sí, a sí, decir, sí, sí. yo acepto lo que venga de Dios, Aleluya. aleluya, pero desecho lo que venga de parte de Satanás. sí. Así que tú debes de entender que en tu peor crisis es ahí donde se va a cumplir la palabra profética de Dios. Aleluya. Mira, Dios es un Dios que trabaja muy raro, mi hermano Johan, porque Dios le da una palabra a Marta y a María, y Dios le dice a María, aleluya, que Lázaro no iba a morir, aleluya, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aleluya. Oye, ¿por dónde viene Jesús? Luego que Jesús le dé esta palabra, observamos en la Biblia que Cristo se va, y a los 2 días siguientes Cristo aparece. Pero cuando Cristo llega, Cristo no encuentra a Lázaro en Betania, sino que Cristo escucha la noticia que Lázaro estaba en una tumba. Wow. Ay, ay, ay. Cuando Jesús escucha esta palabra, Jesús entiende que Lázaro no murió, fue que lo mataron. Aleluya. Ay. No, voy a repetir esto. Cristo entiende que Lázaro no murió, fue que lo mataron. Usted dirá, ¿por qué? Porque profeta? Jesús le da una palabra cuando Lázaro estaba vivo, y Jesús le dice a Marta y a María, aleluya, que esta enfermedad no es para muerte. Ellos interpretaron que la enfermedad que estaba viviendo Lázaro era un pequeño proceso, pero este proceso no lo iba a llevar a la tumba. Tú me preguntarías, entonces, ¿por qué estaba en la tumba? Por la sencilla razón que la palabra, ella la escucharon, pero no la creyeron. Ay. Por lo tanto, ella, cuando vieron a Lázaro en ese proceso, en vez de dejar a Lázaro en la casa, se desesperaron, lo envolvieron con su lario y lo llevaron a la tumba. El peor error de muchos de nosotros es que Dios nos da una palabra y por un simple proceso enterramos lo que Dios no dijo. Por una simple batalla enterramos lo que Dios no dijo. Así es, Y hoy así yo es. te vine a decir que la palabra que Dios te dio, aunque el proceso se vea como muerto, no entierres esa palabra. Mantente firme. Sharra Makiba. Mantente firme. Y dile al diablo, el proceso se ve como de muerte, pero el Dios que me dio la palabra, su palabra tiene vida, su Aleluya. palabra Yes, tiene yes. poder. Alguien tiene que levantarse Alguien. y Wow. reconocer que Dios no es hombre para mentir, Yes, ni yes, hijo yes. de hombre para arrepentirse. Tienes que creer, no te quedes en el suelo. Empodérate de la palabra y dile al diablo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Sí. Si Dios dijo que tus hijos, aleluya, serán profetas, aunque tus hijos no sean evangélicos, tú tienes que creer esa palabra. Si Dios te dijo que tu esposo será pastor, aunque sea borrachón, tú tienes que creer esa palabra, Johan. Wow. O sea, Muy tú fuerte. me estás diciendo a mí que hay personas que no le corresponde la crisis, en verdad. Wow. Wow.
Pero ellos, cuando ven que la crisis llega a su calle, entonces entierran la palabra. Así es. Ahora va a ser, porque ellos Ay. entienden que ya como la crisis se metió a su calle y está Wow. entrando de casa en casa, la casa de ellos le corresponde la Dios, crisis. Pero Dios. ellos lo que no entienden es que hay una diferencia cuando la palabra llegó antes que la crisis. Wow. No, Porque repite cuando la eso. palabra llegó antes que la crisis, Hey. aunque la crisis venga después, no va a poder establecerse en tu morada. Así Wow, Dios es. mío. Dios no sé, mío. no sé si entienden esto, pero No, yo no, creo que hay esto está gente muy que va a fuerte. tener que dejar su palabra establecida. Antes la gente dejaban un pan Wow. enganchado en la puerta. Así es. Antes la gente dejaba una sábila. Hoy yo vine a dejar una palabra profética enganchada en mi... Dios mío, qué Oye, locura. la crisis no se va a establecer Wow. donde la palabra fue dada primero. Se va a aprender esto aquí, Ay, profeta. Dios mío, varón. Se armó un El tipo corre está aquí. loco, Dios Dios mío. mío, Yo profeta. creo que los plátanos que no habían salido van a nacer ahora. Así es. Aleluya. O sea, Lo que no se había manifestado se va a manifestar. La Dios sombra mío. que no había llegado va a llegar. Aleluya. Los cielos que estaban cerrados se van a abrir. Aleluya. Él soltó una palabra loca en el mundo espiritual donde él dijo que hay gente que saben dejar un pan guindando en la puerta, pero él dejó una palabra en tu casa. Oye, varón, mío. varón, te voy a decir algo más fuerte. Wow. No es tiempo de ungir currículo. Ay, No, repite Reba, eso. Shayama. No es Ay, tiempo, no es repite tiempo eso, de ungir repite eso. currículo. Shayama. Es tiempo de ungir la oración, de ungir la oración. Rabashai. Porque de qué sirve un currículo ungido, o una puerta, o una relación, Rabashai, si no está la aprobación de Dios. Así es. Aleluya. Si a Dios le place que Joan, diga, Dios No, 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 Dios mío. esto va a coger candela aquí, profeta. Joan está prendido. Porque estamos en Santo. el mismo punto del principio. Dios. Cómo Elías iba a soltar la palabra si no estaba en la presencia. Por eso Elías dijo, en cuya presencia estoy. Espérate. Ay. La gente tiene que entender que los propósitos y los planes se van a cumplir cuando ellos habiten en la presencia de Dios. Así Aleluya. es. Para Dios manifestar cosas en tu vida, tú tienes que habitar en su presencia. Así es. Aleluya. Wow, wow. Yo siento a Dios La aquí, fuerte, profeta. la Yo presencia de tranquilo. Dios está aquí. La presencia de Dios. Tú estás hablando de presencia. Dios mío, y ahorita, Padre. cuando iniciaste, diste un punto muy fuerte que me marcó y me estremeció. Así es. Y fue que tú hablabas de eso, de que él decía en cuya presencia estoy y que la palabra venía de Dios. Eso era lo que él estaba afirmando. Así es. Tú sabes que algo que me asombra de Jesús y que yo lo comparo con los evangelistas de este tiempo, no generalizando, sino porque hay una guerra para que los evangelistas puedan tener cierto tiempo de oración. Es que a veces los evangelistas, un ejemplo, duran, no generalizando, a muchos les pasa cuando están empezando o en el proceso, duran un ejemplo, 1 minuto orando y 8 horas sacando un demonio. Wow. Pero Wow. Jesús duraba 8 horas orando y sacaba el demonio en un segundo. wow. Porque en cuya presencia estoy. ¿Tú entiendes? Dios, o sea, es el efecto de estar en la presencia. Así es. Ahí Y es que está si el a la secreto. crisis le correspondía 38 años en tu vida, tú produces que dure 12. Wow. Si no, pregúntale al paralítico del estanque de Betesda, que Así duró es. 38 años. Y cuando el milagro se le acerca, él empieza a quejarse en vez de arrebatarlo. Así es. Mas, sin Wow. embargo, vemos la actitud de la mujer del flujo de sangre que no se puso a quejarse. Ella arrebató el milagro. Wow. Esa es la Wow. diferencia entre el que se queja cuando llega el milagro y el que no espere que llegue el milagro, sino que lo arrebata. Así es. Es un Dios Wow. de tiempo de crisis. Así es. ¿Por qué un Dios de tiempo de crisis? Porque como estaba hablando Joan, gloria al Señor, yo Wow. acompaño esa palabra. Jesús, cuando hacía los milagros, Jesús lo hacía porque cargaba la misma presencia Dios. Sí, no, de Dios. sí. Sí, Fíjate algo, que Jesús, antes de morir, estando en la cruz, dice que habían 2 ladrones al lado de él. Ay, ay, ay. Fíjate algo, Jesús, en medio de este tiempo de crisis, porque es el tiempo más fuerte de crisis que podemos hablar, porque fue el tiempo que marcó la historia, un antes y un después. Así es. En ese momento de crisis, dice la Biblia que uno de los ladrones acusó a Jesús. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, pues entonces apéanos a nosotros y apéate tú mismo, si tú tienes poder. Uno de los ladrones salió defendiendo a Jesús, le dijo, cállate la boca, nosotros merecemos estar aquí, por este hombre nada ha hecho. Hasta en la crisis te Aleluya. defienden, varón. Antes que el tiempo, Ay, Dios algo mío. que he podido entender, que en el tiempo de crisis, tú no tienes que hablar por ti. Aleluya. ¡Esh! Aleluya. Dios habla por Ay. ti. Wow. Dios tocará a la gente para que hablen por ti. Wow, Dios wow. aleluya. Dios Wow. tocará a los ángeles para que hablen por ti. Así Ay, es. ay, ay, No ay. tienes que defenderte en un tiempo de crisis. Ay, Aleluya. Dios mío, la Padre. gente te defiende. Ay, Dios mío. Yo siento a Dios. Oye, varón, oye, tú Wow. me acabas Siento a de Dios. desatar algo demasiado No, no, fuerte. Jesús este estaba en la tipo está cruz. loco. Jesús Mío, estaba en la Padre. cruz. Jesús estaba en la crisis. Sí, sí, Así sí. es. Pero sí. él nunca se apió de la crisis, Wow. sino que él produjo que la crisis se apee de él. Wow, Wow, Dios mío, Padre, la Padre, bashaya, Padre, wow, Lo que Padre. está diciendo que Aquito se remontó encima De de la Dios. crisis. Dios Ah, mío. la bashaya, Ay, Dios mío. No, profeta, No, no, no. profeta. Profeta, Wow. tú estás demasiado loco.
¿Sabe por qué? Porque Jesús en ese tiempo de crisis, Jesús nunca miró hacia atrás. Aún cuando Jesús le dieron vino, le dieron gloria al Señor vinagre, Jesús escopió el vinagre, porque el vinagre era como un mentor, era como un refrigerio. Y Jesús dijo, esto no lo voy a pasar con refrigerio. Los tiempos de crisis no lo podemos pasar con refrigerio. Los tiempos de crisis se los tenemos que pasar a Dios. La gente tiene que entender que los tiempos de crisis se les pasan a Dios. Los procesos se les pasan a Dios. Porque tú quieres bendiciones. Tienes que aguantar el tiempo de crisis. Es bueno hablar de un Dios que prospera. Aleluya. Es bueno hablar de un Dios que habla. Es bueno hablar de un Dios que bendice. Ajá, pero cuando tú vas a la casa del vecino, es bueno hablar de un Dios que bendice. Aleluya. Cuando tú estés esperando que te van a dar. Pero es bueno hablar de un Dios de que, aleluya. Es un Dios que obra en tiempo de crisis. Aleluya. Cuando nadie te va a ayudar. Y Él manda gente que no te conoce para que te ayuden. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que alabar a Dios. Esto está que arde, profeta. Esto está que bota chispa. Cuando tú tocabas este punto, yo analizaba algo. Y es que Cristo por horas, aleluya, llevaba la cruz, aleluya, al Calvario. Pero fíjate algo, en la cruz, a pesar de que viene representando maldición y a la vez representando salvación, aleluya, me llama algo a la atención. Y es que por horas, mientras Cristo llevaba la cruz detrás de su espalda, la gente se burlaba de él. Podemos decir como que la cruz venía representando la crisis. Por horas Cristo llevaba la crisis en su espalda. Por horas Cristo llevaba la crisis, Dios mío, llevaba el proceso en su espalda. Pero llegó el día que cuando Jesús fue crucificado, Dios mío, el proceso que él cargó, que él había cargado en su espalda, fue el mismo proceso que tuvo que cargarlo a él. Lo que yo te quiero decir, que la crisis que golpeó tu vida, la crisis te va a exhibir. Y la crisis le va a decir al diablo, este hombre yo lo golpeé, pero se mantuvo firme. Este hombre traté de avergonzarlo, pero se mantuvo firme. Por hora Cristo cargó la cruz y la cruz lo cargó a él. Lo que yo te quiero decir, aleluya, que la misma cruz que tú estás cargando hoy, esa cruz te va a cargar a ti y te va a exhibir delante de tus enemigos. Y va a decir, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú me estás diciendo algo fuerte. Tú me estás diciendo a mí que la cruz era la crisis de Jesús. Así pero es. Pero que entonces, a través de, ya nosotros vemos la cruz, no la vemos como crisis, sino como la resurrección. Así mismo es. Por eso hoy en día Jesús viene y nos dice, mira, a través de mi crisis pasada, yo traigo tu abundancia presente. Porque la cruz, Dios mío, no sé si te entiendes lo que te estoy diciendo. Es demasiado fuerte. A través de mi crisis pasada, que fue la cruz, yo te traigo abundancia presente. Dios mío. Qué locura, qué sigan fluyendo. Esto está aprendido aquí, Dios mío. Fíjate algo. A Jesús cuando lo crucifican, hay un punto muy interesante. Y es que a Jesús lo cargan y lo ponen en gloria al Señor crucificado encima. En el momento Jesús, en ese momento Jesús estaba mirando a los que lo estaban crucificando y era poderoso el proceso que Jesús pasó, como hablaba Joselito, que cargando un madero, y no tan solo eso, que Jesús tenía 39 latigazos en su espalda. Jesús no hubiera comido porque fue en la madrugada que a él lo agarraron, gloria al Señor. Jesús no se hubiera desayunado, Jesús estaba débil, gloria a Dios, pero aún así Jesús fue, gloria a Dios, y cargó su cruz y siguió con su cruz. Pero algo muy poderoso e interesante que pasó, que cuando Jesús estaba en la cruz, a Jesús le quitaron, gloria al Señor, su manto y su túnica. Y dice que los guardias jugaron con la túnica. Ellos hicieron, gloria al Señor, un parché, hicieron un dominó, hicieron, gloria al Señor, un juego de cartas con la túnica de Jesús. Pero Jesús estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, sin túnica o con túnica no van a detener el propósito. No van a detener la visión. Yo vengo a hablar con gente que aunque la túnica se le haya quitado, ellos dicen, como quiera voy a ir a mi Calvario, como quiera voy a alcanzar mi bendición. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que glorificar su nombre. Oh, gloria al Señor. No importando si no hay túnica, como quiera lo voy a alabar, porque Jesús entendía, aleluya, en la palabra, gloria al Señor, que Isaías desató. Isaías dijo, he aquí yo veo un manto largo, yo veo, aleluya, una túnica larga que cubre todos los reinos de la tierra. Alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya. Jesús entendía que
aunque le quitaron la túnica, él tenía un, aleluya, él Wow. tenía un manto celestial No, que repite estaba eso. cubriendo Ay, Dios los mío. cielos y la tierra. El que tiene, aleluya, Wow. el que tiene visión no se desconcentra por lo que le quitan en la tierra, porque entiende que en el cielo va a tener más. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. El mío. que está conectado, aleluya, a un Dios todopoderoso, dice: no me voy a desconcentrar Así por es. túnica, por disparate. No me voy a desconcentrar por carro. No me voy a desconcentrar por vanidad. Vanidad le dijo Salomón: me voy a concentrar en lo que Dios dijo de mí en el cielo. Dios mío, tú lo que me está diciendo, Yo siento a Dios aquí. que lo que te identifica no es la túnica, sino el llamado profético que Dios te ha hecho. Dios mío. Porque a José le quitaron la túnica. Y recuerda sí, esto, sí. que a José le quitaron la túnica 2 veces. Ay, Wow, Dios mío. wow. Ay, Dios No, mío. repito esto. A José le quitaron la túnica 2 veces. Y aún así no detuvieron su llamado. La primera vez que le quitaron la túnica fueron sus hermanos. Ay. Y dice que lo mancharon con sangre. Y la segunda vez que le quitaron la túnica, wow, fue la mujer de Potifar. Dios mío, Creo padre. que fue 3 veces que le quitaron la túnica. Sí, Porque sí. cuando lo mandaron a llamar, cuando Faraón lo mandó a llamar para que él interpretara el sueño, la túnica o la ropa que él tenía, la vestimenta que él tenía de carcelero, tuvo que quitársela. Ay. En pocas palabras, no importa que el diablo te quite la túnica. Lo único que el diablo no podrá quitar es lo que Dios sembró dentro de ti. Alguien tiene que creer que todo lo que Dios comienza, Dios los termina, Joan. Oye, Padre. tú me estás activando Dale, Joan. unas puertas que no debían abrirse el día de hoy. Préndete, profeta. Wow, Tú suelta la palabra. estás activando unas puertas que no debían abrirse el día de hoy. Así Hoy es. trajeron una llave que según la eternidad, Dios mío, no estaban predestinadas quizás para hoy, pero tú Dios la activaste. Tú hiciste como la mujer sirofenicia, Wow. que activó milagros que no eran para la temporada, pero ella lo arrebató. Así es. Déjame decirte algo. Dios mío. Hay gente, al igual que Jesús, al igual que José, que no pasaron por un desierto. Ellos se volvieron el desierto. Así es. Oye, ellos no. se volvieron la crisis, se Demasiado volvieron el fuerte. desierto. Y cuando tú te vuelves el desierto en tiempo de sed, tú entiendes que tú vas a traer muerte a la vida de otro. Y tú lo que no sabes es que según los científicos, los desiertos son los que contienen más agua. Lo que pasa es que están en lo profundo de la arena. Wow. Cuando Dios te vuelve un Wow, desierto, no te está volviendo sequedad, te está volviendo una fuente de aguas ocultas. Dios mío, mío. Rabashaya, No, suelta esta por palabra, eso nos hay queda un gente minuto. que se le está manifestando la crisis. Pero ellos no entienden que no es la crisis, es la abundancia oculta. Wow, Dios mío. No rechaces tu crisis. Y tú hablabas del refrigerio. Así es. De que hay refrigerios que llegan que tú no debes aceptarlo. Hay gente que por eso no le ha llegado la total bendición. Porque como ellos se han hecho dependientes de refrigerios propios, no han permitido que se manifieste el refrigerio del cielo. Así es. Wow, Dios mío. Wow, Raba, tiene que- shanda, raba. nos repite Dios mío, eso, varón. Hugo, tiene que Varón, yo no escuchar. sé Corre. cómo repetir eso. Nos queda un minuto. Oye, hay gente que se han hecho dependientes de los hombres, del sueldo que le llega, de lo que te puede mandar a la universidad, de la ofrenda que te da tal evangelista, que por eso no han dejado que se manifieste la verdadera ofrenda del cielo, para que tú me puedas entender. Así Wow, Dios mismo mío. es. Bueno, ha llegado la hora, Dios mío, qué triste. Ay, Dios mío. Wow, tenemos un tiempo limitado físicamente, Tarabashaya. pero espiritualmente, hermano, no hay tiempo. Dios ¿Ven? mío. Pero tenemos un tiempo limitado en este programa, Un la hora de la rabashata, unción. rabayamashi. Así que recibe esta palabra que Dios hoy ha hablado a favor de tu vida, ha hablado a favor de tu espíritu. Ya ha llegado la conclusión, ya para terminar, nos queda ya pocos segundos, pero antes de, quiero darle la oportunidad al invitado especial, mi hermano Frankie, para que ore por todo aquel que ahora mismo está viendo este programa. Y yo sé que esta oración va a bendecir tu vida. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor por todos aquellos que están escuchando esta palabra de bendición. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, Padre, oramos gracias. en esta hora por todos aquellos, Señor, que se encuentran, Señor, Sí, Señor. sintonizando este programa. Sí, Sé Jesús. tú, Dios mío, Padre, abriéndole los ojos espirituales, que ellos puedan entender que en el tiempo de crisis que están viviendo es un tiempo en el cual tu bendición lo va a alcanzar. Así es. Yo creo, Dios mío, que tú rompes las cadenas a favor, Yes. Dios de Sí, gloria, sí, de aquel sí. paralítico. Yo lo creo, Dios. A favor, Dios mío, de aquella mujer viuda. A favor, Dios mío, de aquel hombre, Señor, que está pasando por necesidad
necesidad, que está pasando por escasez, en el nombre de Jesús las cadenas se rompen, las maldiciones se rompen, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que la unción del Rey, Padre, comienza a ungir, Dios mío, Padre, a todo aquel que está sintonizando, Jehová, este programa, en el nombre poderoso de Jesús. Se desbarata, Dios mío, toda malicia, toda, aleluya, toda inmundicia. Declaramos protección, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos, mi hermano Joan. Sí. Gloria a Dios. Estamos bendecidos. Nosotros quisiéramos que haya una parte 2 de esto, porque es que esto se tiene que repetir. yo creo que hay gente que después de hoy va a sacar la crisis de su casa. Wow. Y hay gente que se va a dar cuenta que la crisis nunca estuvo en su casa. Dios. También, que era algo ficticio. Wow, Muy Dios fuerte. mío. Wow. Santo Nuestro Dios. hermano Joan estuvo con nosotros, un compañero, amén, de la hora de la unción. Mi hermano Frey, que el invitado especial, mi hermano Frey, Te bendiga, Dios Frey. te bendiga muchísimo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para nosotros es una honra y un privilegio tenerte en esta casa. Esta es tu casa. Bendecimos tu vida. Nos despedimos, tu hermano Joselito Pérez, Joan, hermano Frey, bendiciones para todos. Y recuerda que esta es la hora de la unción. De la unción. Desde tu plataforma Excelencia Cristiana. Muchas bendiciones. Suscríbete. Dios te bendiga.